Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Les voy a traer un video muy corto y muy sencillo que es como recargar saldo en nuestro número telefónico Movistar acá en Venezuela desde nuestra cuenta Banesco. ¿Por qué traigo este video tan sencillo y tan corto? Es por una serie de cuestiones últimamente que he visto que están abusando mucho las recargas en la calle. Y bueno, estimados amigos, considero realmente un abuso. Yo sé que todos tenemos derecho a comer, pero cobrar 100 bolívares por una recarga, o sea, te cobran 100 y te recargan 45. Te están cobrando en total 55 por recargar, o sea, la recarga te sale más cara que lo que vas a recargar. No sé si logro explicarme, pero en sí es esto, estimados amigos. Bueno, entramos aquí, ojo, y esto es, también les explico esto. Esto es desde Banesco y desde el teléfono. Luego le traigo un video de cómo hacerlo desde la computadora. Y por supuesto, esto es sin añadir el número. Ya mi número, por ejemplo, está añadido. Pero vamos, la única diferencia es que tienen que ingresar los datos del número. Nos vamos acá abajo en servicios. Le damos enter y podemos ver que nos salen todas estas opciones de servicios que podemos recargar o pagar por Peletre, CanTV, Movilnet, Movistar, Digitel, Simple TV, Sarén, Intel, Neptuno. Y nosotros le vamos a dar en Movistar para avanzar. Y nos sale esto. Vamos a seleccionar la cuenta desde la cual quiero recargar. Y nos sale esto. Bueno, ojo con esto. A mí me sale esto porque tengo varias cuentas en mi misma aplicación de Banesco. Yo tengo 3, por esto me desglosa 3. Por supuesto, ustedes les va a desglosar una sola. Ustedes simplemente tienen que confirmar la cuenta donde tienen el dinero y de la cual van a recargar. Una vez de eso, escojo si es prepago o pospago. Les recuerdo esta parte. Prepago es que ustedes están recargando saldo de manera constante, tienen una renta. Y pospago cuando esta renta o este pago es debitado directamente de, por ejemplo, de una tarjeta de crédito. Al 99% tenemos prepago. Ahora vamos a seleccionar el servicio. Le damos allí y telefonía móvil o fija. Es que quiere decir si es número de celular o es teléfono Movistar fijo. Entonces, después allí abajo nos sale ingresar el número móvil y el monto. Ojo con esto, yo lo voy a dar en directorio porque ya yo tengo mi número afiliado. Como ustedes posiblemente no lo tengan afiliado, simplemente colocan el número abajo directamente. Como les dije anteriormente, ahí está mi número agregado directamente del directorio porque ya está agendado en mi cuenta. Ustedes, si no lo tienen agendado, simplemente escriben directamente el número, estimados amigos, no hay ningún problema. Anteriormente exigían añadirlo a la agenda, pueden agendarlo, agéndelo si es un número si es un número personal, si es un familiar, si van a estar continuamente recargándolo, para que no tengan que estar escribiéndolo. Si no, pueden agarrar y escribir el número en ningún momento, no hay ningún problema, me disculpo. Y le dan en seleccionar el monto, seleccionan el monto que quieren recargar y la descripción, coloco cualquier cosa, plan, y le doy en continuar. Aquí me pide una breve confirmación. Verifique los detalles, el número de cuenta que se va a debitar, el número de teléfono móvil y el monto. Estoy de acuerdo, le doy en confirmar. Y estimados amigos, aquí está, ya fue procesado la recarga.
Por supuesto me va a llegar una notificación a mi número telefónico y listo, amigos. Esto es todo. Esto es todo. No, si tienen dinero en su cuenta, hagan su recarga ustedes mismos. No paguen esos exabruptos en la calle, al menos que sea necesario. Igualmente, vamos a repetir el proceso, ya que le voy a recargar a otro número telefónico. Vámonos en cuenta. Nos vamos a servicios abajo. Vamos a hacerlo un poco más rápido con la explicación. Escogemos Movistar porque es a donde voy a recargar. Selecciono la cuenta, es donde se va a debitar el dinero. Selecciono prepago, telefonía móvil. Ahí están llegando las recargas que estoy realizando, porque estoy realizando varias. Yo me fui a directorio, vuelvo y repito, porque todos los números están grabados a los que estoy recargando. Si no, ustedes simplemente escogen los números. Escojo el monto, estimados amigos, arriba. Coloco pago, plan, cualquier cosa. O el nombre de la persona y le doy en continuar. Le doy en confirmar. Y listo, estimados amigos, eso es todo. Como pudieron ver en la segunda recarga que realicé, lo hice de manera más rápida. O sea, lo hice en menos de un minuto, me atrevo a decir, en menos de 45 segundos. Es algo sumamente rápido. Es excesivamente rápido realizar una recarga. Simplemente que la primera recarga me tardé para explicarle paso a paso, pero es algo volátil. Bueno, ahora sí me voy, estoy hablando mucho. Hasta la próxima. Bueno, estimados amigos, ya me había despedido, pero les interrumpo para aclarar lo siguiente. Normalmente, siempre al principio de mis videos digo esto, pero lo vi al principio y lo voy a explicar ahorita al final. Recuerden esto, no soy gestor. Ojo con esto, no cobro por realizar trámites. Siempre que realizo algún video sobre alguna institución bancaria, empresa, institución educativa, institución gubernamental, lo aclaro, no soy gestor ni cobro por realizar trámites. Simplemente tuve la necesidad de aprender y quise compartir este material. Es algo muy sencillo, pero que seguramente pagan a diario por realizar este proceso. Es importante aclarar esto, por favor. No soy gestor ni soy representante, trabajador de alguna de estas instituciones de las que realizo los videos. Bueno, ya aclarado esto, ahora sí nuevamente me despido y les pido disculpas porque hablo mucho. Los primeros 6 minutos era para explicarle el paso a paso, pero pudieron ver después en la segunda operación que es algo que pueden realizar en menos de un minuto ustedes mismos. Y bueno, y ahora estoy así y sigo hablando. Mejor me voy, mejor me voy. Chao, hasta la próxima.